Continuando con el estudio de la unidad 2 relativa al incumplimiento de las obligaciones y a las acciones de protección del crédito, retomamos el incumplimiento voluntario temporal, también denominado retardo en el cumplimiento de la obligación, que es lo que hemos denominado mora. La mora no es más que el retardo culpable o doloso. Recuerden que cuando hablamos de culpabilidad, hablamos de imprudencia, hablamos de negligencia, de una conducta prevista por el deudor, pero que ha impedido el cumplimiento de la obligación. Y cuando hablamos de dolo, hablamos de mala intención, de mala fe en el cumplimiento o incumplimiento de la obligación. Entonces la mora no es más que el retardo culpable o doloso en el cumplimiento de una obligación. En el campo jurídico, la mora o el retardo en el cumplimiento de la obligación ocurre cuando el deudor es requerido formalmente por el acreedor para el pago de la deuda o cumplimiento de la obligación. Existen situaciones en las cuales la mora se efectúa o comienza a regir o a surtir efectos jurídicos aún sin el requerimiento del deudor, es decir, opera la mora de pleno derecho. Y esto ocurre cuando así las partes lo han convenido, es decir, en el contrato así lo han establecido, o cuando la ley, dependiendo del tipo de obligación, así lo determina. Existen dos tipos de mora: la mora del acreedor o mora accipiendi y la mora del deudor o mora solvendi. La mora del acreedor o mora accipiendi es aquella situación en la que el acreedor es el que se niega a recibir el pago de una deuda, o cuando le corresponde la gestión de dicho pago y, estando obligado a ello, no gestiona el pago. Por ejemplo, de la obligación deriva que el deudor es quien irá a trasladar al deudor, el acreedor es quien trasladará al deudor para efectuar el pago o para cumplir la obligación, y entonces es el acreedor el que no cumple con su parte de la obligación para ver satisfecha la prestación objeto de la obligación. Entonces, en este caso, el acreedor, cuando es quien debe gestionar el pago, se debe comportar como un buen padre de familia en el cobro de su acreencia, y en el caso de que se constituya en mora y la cosa objeto de la obligación perece, es decir, se pierde la cosa, corren sobre este acreedor que estaba en mora los riesgos de esa pérdida. Entonces, ya saben, hablamos de mora del acreedor cuando es el acreedor quien se niega a recibir el pago o quien no gestiona, estando obligado a ello, el pago de la obligación. Es decir, no realiza las acciones tendientes al cobro de la obligación. En esos casos, si la cosa objeto de la obligación perece, los riesgos recaen sobre el acreedor por haber estado en mora. Cuando hablamos de la mora del deudor o mora solvendi, nos referimos a aquella en la cual existe un retardo culposo por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación y por eso es intimado al pago por el acreedor. Ser intimado significa ser requerido, es decir, el acreedor en este caso le solicita el pago al deudor. Debe, sin embargo, hacerse una distinción entre la mora como tal y el retardo en el cumplimiento de la obligación, ya que toda mora lleva consigo un retardo, porque hay un retardo en el cumplimiento de la obligación, pero no todo retardo conlleva a que se constituya en mora el deudor.
ya que la mora, para que se configure como jurídicamente hablando, tiene que cumplir con unos requisitos. Estos requisitos es que se debe tratar de una obligación válida, es decir, si la obligación es nula, si la obligación es anulable, o si se trata de una obligación jurídica y no, de una obligación natural y no jurídica, en ese caso no se podría dar la mora del deudor. El segundo requisito es que la prestación debe ser posible, es decir, el cumplimiento de la obligación debe ser posible en el terreno de la realidad, ya que si se torna imposible por cualquier circunstancia, ya sea porque la cosa debida ha perecido o se perdió, ya sea por la muerte del deudor, en el caso de las obligaciones intuito persona, que debe realizarlas personalmente el deudor, por un caso fortuito o por fuerza mayor, en esos casos que nazca esta imposibilidad en el cumplimiento, pues se convierte en un incumplimiento total. Ya no hay mora ni hay retardo, ya hay un incumplimiento total y definitivo de la obligación. El otro requisito es que el crédito debe ser cierto, líquido y exigible. Es decir, que no existan dudas acerca de la existencia de ese crédito, que el deudor lo acepte o que lo establezca así alguna sentencia, y que sea líquido, es decir, cuando se sepa exactamente el importe, la cuantía de esa obligación, y que no esté sujeto a término, ya que cuando hay una obligación que está sujeta a término, no se puede constituir en mora si ese término no se ha cumplido, porque no se considera que no es válida todavía el cumplimiento o la exigibilidad de la obligación. Tampoco puede haber una condición, es decir, la obligación no puede estar sujeta a condición, ya que si esta condición no se ha cumplido, no puede haber la interpelación. Recuerden que la mora comienza cuando el deudor es interpelado, es requerido por el acreedor para que cumpla con su obligación. Entonces, si se trata de una obligación condicional, es decir, que depende de una condición, un hecho futuro e incierto, entonces esa condición no se ha cumplido, no se puede hablar de mora si no es procedente la interpelación, es decir, si todavía la obligación no es exigible. El retardo debe ser injustificado, es decir, que el retardo en el cumplimiento de la obligación debe ser por una causa imputable al deudor, que la demora en el cumplimiento de la obligación haya causado daños y perjuicios al acreedor. Y se requiere, por supuesto, como ya lo indiqué, la interpelación del deudor. Esto es indispensable, ya que si no hay interpelación del deudor, es decir, si no se ha solicitado al deudor el cumplimiento de la obligación, pues se considera que el deudor no se ha constituido en mora. Entonces, al hablar de requerimiento, en el caso de la mora, nos estamos refiriendo a la intimación, a la interpelación, que consiste en una orden dirigida al deudor por medio de la cual se exige el pago de una deuda. Es decir, se le indica al deudor que se quiere el pago sin ninguna dilación, sin más retardo, se le exige el pago inmediatamente. Esta interpelación se basa en el poder que tiene el acreedor, en el poder de los derechos creditorios para garantizar la realización de ese crédito, el pago o el cumplimiento de esa obligación. Y este requerimiento, esta intimación o esta interpelación
tiene sentido cuando el cumplimiento posterior a la fecha pautada, porque recuerden que ya hay un retardo, todavía ese cumplimiento es de utilidad para el acreedor. Es decir, que el acreedor necesita, y por eso es que exige ese cumplimiento. Necesita el cumplimiento, necesita y requiere la prestación, es decir, todavía está interesado en que el deudor pague, cumpla con su obligación. Esta intimación debe hacerse ante el deudor o ante un representante del deudor. También se puede hacer a un gestor de negocios, pero se considera válida si esa gestión ha sido ratificada por el dueño del negocio. Por otra parte, la interpelación debe ejecutarse una vez que la obligación sea exigible, como les dije. Si se trata de una obligación a término, las obligaciones sujetas a término, el término tiene que haberse cumplido para poder intimar al deudor, porque si el término no se ha cumplido, la obligación no es exigible. Y por lo tanto, la interpelación va a ser nula. Lo mismo ocurre con las obligaciones sujetas a condición. Si la condición no se ha cumplido, esa obligación no es exigible, entonces la interpelación será nula. Por lo tanto, es necesario que la obligación sea exigible, que no dependa de un hecho futuro cierto o futuro e incierto, es decir, que no dependa de un término ni de una condición, para poder interpelar, intimar o requerir al deudor al cumplimiento de la obligación. Hay unos casos en los cuales no se requiere la interpelación para constituir en mora al deudor. En las obligaciones a plazo, cuando se cumple el plazo, el solo cumplimiento del plazo hace que el deudor comience a constituirse en mora, es decir, hace que comience a partir de ese momento a correr la mora del deudor, ya que aquí aplica la regla dies interpellat pro homine, que significa que el día interpela por el hombre. ¿Y cuál día? El día, es decir, el plazo que las partes han fijado. Por lo tanto, ante estas obligaciones con plazo o sujetas a plazo, no hay necesidad de interpelar al deudor porque automáticamente está obligado a cumplir sin necesidad de ningún requerimiento. Para que esto ocurra, se deben dar tres condiciones: que el plazo, la obligación sujeta a plazo, sea convencional, es decir, que resulte del acuerdo de voluntades de las partes, expresado así en el contrato. Ya que el plazo judicial emanado de una sentencia o el plazo legal no interpela. Allí, en el plazo judicial y en el plazo legal, sí hay que requerir formalmente al deudor para poder constituirlo en mora. Pero cuando hablamos del plazo convencional que deviene de un contrato, allí el día interpela por el hombre. Allí no hay necesidad de requerimiento. Es necesario además que el pago se haga en el domicilio del acreedor, porque si el pago se hace en el domicilio del deudor, se requiere la conducta activa del acreedor requiriendo el pago y por lo tanto no opera en forma automática la interpelación por el vencimiento del plazo de la obligación. Y en el caso de la mora en los herederos, se abre una excepción a este principio de que el día interpela por el hombre, ya que el Código Civil en el artículo 1269 establece que si el plazo vence después de la muerte del deudor, el heredero no quedará constituido en mora sino por un requerimiento u otro acto equivalente, y únicamente 8 días después del requerimiento. Es decir, en el caso de los herederos, sí se necesita requerimiento para que pueda operar la mora.
Ya veremos los otros casos en los cuales no se requiere la interpelación